Mientras van entrando, les doy la bienvenida. Yo soy Andrea Monsalve, host de UX Friends, y hoy es la primera meetup que tenemos junto a Notion Colombia y Producteca. Por aquí tenemos a Mateo. Mateo, saluda mientras van entrando, y a Paula. Hola, hola, ¿cómo van? Bienvenidos hoy a este meetup. Hola a todos, un gusto. Desde Eh, Colombia estamos nosotros. Tú, sí, Andrés, ¿dónde estás? Cuéntanos. desde Chile, desde Santiago de Chile. Ustedes ambos están desde Colombia, casi que bajándose apenas del avión, porque les cuento que los chicos estuvieron en el evento de Notion en San Francisco la semana pasada, donde estuvieron revisando todos los nuevos features y los updates. Así que hoy les vamos a mostrar varias cositas que pueden aplicar en sus proyectos. Mientras van entrando y voy saludándolos, bienvenidos todos. Podemos poner la PPT, ahora sí, de 0 a 100 con Notion. Ahí mismo van entrando todos. Mientras van entrando, les explico. eh, ¿Cómo empezó esto del evento de Notion? Bueno, resulta que en el 2020, cuando empiezo a crear contenido, empiezo a utilizar la herramienta de Notion, que no es ni parecido a lo que era al principio, a lo que tenemos ahora. Y de ahí fue que empecé con esto de Notion. Pero unos años después me encuentro con Mateo y con Paula, justo cuando estaba en el evento de la Confit también en San Francisco, recibo un correíto de la gente de Get On Board. Mira, van a hacer un evento de Notion en Chile por primera vez y necesitan apoyo. Y ahí fue que Mateo y Paula y los demás chicos conectaron y nos conocimos. Y en el evento de Notion, yo les estaba mostrando, mira, yo uso Notion de esta forma. Y yo dije, bueno, ¿qué tal si grabamos un episodio? Pero luego nos dimos cuenta que en vez de un episodio, como esto es algo más práctico, era mucho mejor hacerle una meetup que ustedes pudieran hacer preguntas de cómo aplicarlo a sus proyectos. Y ahí es que nace esta meetup. Y yo le digo, pero bueno, ¿qué podemos explicarles además de cómo usarlo en los proyectos? Y yo le digo, Mateo, ¿sabes que yo estoy usando Notion desde siempre para el contenido, organizar y para el podcast? Pero yo primero lleno un formulario, se lo envío a la gente y después creo la página en Notion. Y él me dijo, no, 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 pero si esto lo podemos automatizar. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Y ahí entonces que Mateo me explica, no, vamos a hacer esto. Entonces, mientras se van uniendo, Mateo, Paula, todo suyo, quiero que expliquen cómo pueden mejorar los flujos de trabajo, cómo lo hicieron ustedes a través de los formularios. Y al final, además, les vamos a dejar plantillas para que ustedes las puedan usar en sus proyectos y descargables. Así que, además, preguntas pueden hacer. Pero vamos, Mateo y Paula, todo suyo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, André, por contar la historia. Fue muy chévere ir a Chile y hacer este evento de Notion y al final conectar con personas como André. Y hoy queremos contarles, como les contaba ella, cómo optimizamos y automatizamos y mejoramos la gestión del podcast que tiene André. Em, En el caso de ustedes puede ser gestionar otro tipo de proyectos, pero queremos que hoy con esto que les mostremos los podamos inspirar un poco a usar Notion y a llevarlo al siguiente nivel para los proyectos personales que tengan. Entonces, contándoles un poquito más de nosotros, somos Mateo y Paula, ambos somos de Colombia, somos embajadores de Notion hace ya un tiempito y juntos tenemos una consultora de Notion que se llama Produteca. Lo que hacemos nosotros es ayudar a empresas y emprendedores a reducir el tiempo que dedican día a día a la parte operativa y que puedan dedicarlo a la parte estratégica o simplemente liberar tiempo para hacer cosas que les apasionen. Entonces, bueno, esto pasó hace ya un buen tiempito. En agosto 15 fue Ahí, ahí, miren, miren, así, estas fueron capturas de las reuniones que estuvimos, porque tuvimos varias para mostrarles de cómo yo tenía, no un desastre, sino lo que tenía organizado en Notion. que es muy chévere porque uno empieza en Notion haciendo también, o sea, uno pasa como que su cerebro a Notion y lo empieza a crear como está en su cabeza y cómo ordena la información en su cabeza. Entonces, André en esta reunión nos mostró cómo tenía ya gestionada los episodios del podcast y empezamos aquí a hacer ideación de cómo podría mejorarse. Em, y
llegamos a tres pilares importantes que dijimos, bueno, vamos a llevar este gestor al siguiente nivel. El primero es tener unas bases de datos pro, y ya vamos a explicarles para nosotros qué son bases de datos pro, que igual Andrés ya tenía una base de datos y ya sabía que era una base de datos en Notion, pero queríamos llevarlo al siguiente nivel. La segunda era la mejora de la experiencia del formulario. Entonces, André lo hacía manualmente y se demoraba un buen tiempito en ese proceso. Entonces, también optimizamos el formulario. Y por último, mejoramos la navegación y los botones. Y si ustedes siguen a André y son fanáticos del UX, seguramente esta parte también les va a parecer importante. Entonces, Mati, si quieres, empieza con las bases de datos Pro. Claro que sí. Antes que nada, me gustaría saber, bueno, cuántos de los que están acá que usan Notion ya utilizan activamente las bases de datos. Nosotros consideramos que, pues, naturalmente uno empieza a usar Notion como un bloc de notas. Entonces, es hasta un tiempito después cuando ya uno empieza a utilizar bases de datos, bien sea para gestionar tareas, para gestionar proyectos. En el caso de André, bueno, aquí está Miguel nos escribe que es nuevo en Notion, entonces está perfecto la introducción que vamos a hacer está perfecta, no importa si ustedes no han entrado a Notion nunca o si ya son usuarios avanzados, les va a dar igual consejos para ser accionables. Lo mismo Leonardo nos dice estoy en cero, no pasa absolutamente nada. O gente que lo están utilizando como blog nomás o que recién escucharon de la herramienta y pues bueno, se unieron justamente a este Mira para aprender como los posibles usos que se les puede dar. Em, Digamos que cuando uno está empezando a utilizar Notion, una de las grandes objeciones que dice la gente es como, bueno, ¿por qué no usar Excel? Es a lo que ya estamos acostumbrados muchos de nosotros para hacer seguimiento de información, de propiedades. Y de hecho, André, la forma en la que ella recopilaba la información de sus invitados era un formulario en Google que estaba conectado pues a un Google Sheets que es muy parecido en el Excel. Es a lo que ya estamos familiarizados, entonces, como, ¿cuál sería el beneficio realmente de yo empezar a gestionar mi información no en Notion, perdón, no en Excel, sino en Notion? Nosotros hemos identificado algunos beneficios, pero antes que nada les quiero mostrar pues cómo se ve una base de datos en Notion para los que aún no saben de qué les estoy hablando. Una base de datos en Notion, André, sí. Haciendo el disclaimer de que empezamos con esta base de datos, pero esto fue antes de las nuevas actualizaciones de Notion, así que para que lo tengan ahí. Listo, claro que sí. Sí, de hecho, las mejoras que hicimos no contaban con las mejoras que con las nuevas actualizaciones que se dieron la semana pasada. Entonces vamos a ver cómo la solución que le propusimos a André, pues podría ser diferente si incorporáramos las nuevas funcionalidades de Notion. Em, pero bueno, aquí cuando ustedes entran a Notion y crean su primera base de datos, lo que queremos que entiendan es que, pues a simple vista, es muy parecido a una tabla. Yo tengo pues unas columnas, unas filas, pero la única diferencia es que en este caso cada una de las entradas en la base de datos es una página. Es decir, que yo puedo tener una página pues con distintas propiedades y ahorita lo van a ver en el ejemplo de André. Ella lo que utiliza en cada una de estas filas de la base de datos son los episodios de su podcast. Entonces, las propiedades pueden ser quién va a ser el speaker, de dónde es el speaker, todo esto ya lo empezamos a llevar como propiedades. ¿Por qué llevar la información así es mucho mejor que llevarla en una hoja de Excel? Pues hemos encontrado los siguientes beneficios. Primero, les deja a ustedes personalizar y ser muy flexibles con cómo ven la información. Si ustedes son más visuales y les gusta ver más imágenes relacionadas a su información, se puede hacer. Si les gusta ver más gráficos, también lo pueden hacer. No importa la forma en la que a ustedes se les facilita ver la información, estamos seguros que Notion tiene una forma que se adecua a sus necesidades y así simplemente se trata de explorar. Ahora, otra de las grandes ventajas que tiene cuando ustedes empiezan a gestionar su información en Notion es que pueden visualizar los datos de forma mucho más rápida y acá conectado con los gráficos que salieron hace unos pocos meses, es muy fácil para ustedes empezar a sacar métricas de sus proyectos, de sus tareas, de todo lo que gestionan en Notion. Y la última va a ser súper importante si alguna vez han intentado abrir un Excel desde el teléfono y es como que les toca hacer scroll porque no se ve bien, no está optimizado para yo hacer un seguimiento en Excel desde el teléfono. Y pues Notion en este caso está completamente optimizado para que ustedes lo utilicen y carguen información y revisen información desde el computador, desde el teléfono, sin ningún problema. Ahí agarrando el dato, es que imaginen que esto era para el podcast, pero ustedes lo pueden llevar desde hacer
pruebas de usabilidad, entrevistas con usuarios, porque ustedes saben que documentamos un montón, entonces ustedes pueden todos estos enlaces y documentaciones, que es un formulario que le envían al cliente, al stakeholder, a las entrevistas, pueden tenerlo todo documentado en Notion y luego les voy a mostrar que hay un montón de plantillas que es específicamente para research en Notion. Así es. Nosotros acá ahora les vamos a hablar de, después de que ya empiezan a utilizar las bases de datos, que al principio pueden ser un poco intimidantes, pero por eso les traemos este ejemplo de una granja que se gestiona en Notion. Entonces tenemos el nombre de los granjeros, las últimas vacaciones que tuvieron, el género, la edad. Pueden ver cómo es igual que gestionar información en Excel o en Google Sheets, pero la pueden empezar a tener acá, que es importante para que ustedes puedan sacar el valor. Acá, si ustedes se dan cuenta, esta base de datos en Notion se ve como triste, como gris, y es porque no está utilizando todas las funciones. Es decir, ustedes podrían gestionar esta granja en Notion sin ningún problema, así como la ven, pero a nosotros nos gusta llevar las bases de datos y esto también es un plus para todos los que ya las han utilizado. Nos gusta que las bases de datos sean pro. Entonces acá les vamos a mostrar algunos tips de cómo pueden hacer que una base de datos así se vea diferente. Como pueden ver, esta es la misma base de datos, pero transmite una energía totalmente distinta. Ahí pueden ver el antes, el después, el antes y el después. Y principalmente es porque Notion nos deja salirnos como de esa estructura rígida a la que estamos acostumbrados, nos deja ponerle colores, iconos, emoticones, y entonces yo puedo empezar a gestionar la información, que en este caso es una granja, con propiedades que son mucho más llamativas y que me invitan a mí a llenar más la información. Entonces, ¿qué es importante para esto? Y si son usuarios avanzados o si hasta ahora están empezando, algo muy importante es que ustedes siempre tengan claro qué es la información que están visualizando. Y para esto es muy útil ponerle vistas, nombres a las vistas, ponerle títulos a las bases de datos, ponerle el nombre de propiedades. Entonces, si yo estoy mostrando el 23, indicar que eso es la edad. Si voy a tener base de datos de episodios, pues ponerle un icono que aunque parezcan detalles pequeños, al final va a hacer que su Notion se vea mucho más organizado y queden muchas más ganas de llenar la información. ¿Listo? Vamos a ver cómo aplicamos estos tips cuando empezamos a trabajar con Andre. Y es que Andre, como les contamos, tenía una base de datos donde ya gestionaba toda la información de cada uno de los episodios que iban a salir para su podcast. Entonces, aquí, no sé si le puedes hacer un poquito de zoom, Pau. Esta de la izquierda es la base de datos original, como la tenía Andre. Como pueden ver, hay propiedades como el nombre del invitado, el país de residencia o el país de procedencia, que aún estaban muy grises. Entonces, ¿qué es muy importante para nosotros? Pues primero, limpiar las propiedades, es decir, que se sepa claramente cuál es la información y que sean mucho más fáciles de navegar visualmente. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos emoticones a todas las propiedades y cambiamos esas propiedades que eran de texto a propiedades que se repetían, es decir, el país, pues ya sabemos que el país se puede repetir entre un invitado y el otro, entonces lo pusimos más como una lista desplegable y no como un texto plano. Esto hace que sea mucho más fácil después filtrar la información y que visualmente pues sea distinto. Entonces, esas son las pequeñas mejoras que empezamos a hacer para organizar. Y ahí, como les decía, pueden ver que hay un icono de un micrófono en la parte de arriba de la base de datos. Entonces, así fue que nosotros unificamos todo y ahorita que André nos muestre, pues van a ver que todos los episodios siguen como la misma estructura y esto es súper importante. Y ustedes son UI o UX designer, me imagino que deben estar encantados porque miren la diferencia de tener todo un texto plano a tener jerarquías, iconos que me facilitaron mucho qué es lo que iba a llenar. Y de hecho ni siquiera los tengo que llenar yo, porque ese es otro dato que ahí les va a contar Mateo. Sí, ahora vamos a la parte de plantillas en la base de datos. Y acá fue una parte muy interesante cuando le decíamos a André, bueno, André, y cuando llega un nuevo episodio, ¿tú cómo generas ese recorte en la base de datos? Y André nos decía, no, yo duplico uno que ya esté y borro la información. Entonces dijimos, no, Sí, todo lo hacía a mano. Y yo como que bueno, es la forma que encontré para hacerlo más fácil. entonces, justo ese es el valor que podemos tener de una base de datos y es que la información se puede duplicar muy fácil, pero Notion tiene una función especial para esto que se llaman las plantillas. Ustedes siempre la encuentran en la esquina superior derecha y es esta parte que dice como templates. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, André, ¿qué información se repite en todos tus episodios de podcast, no? Entonces, ella siempre tiene que sacar los copies para las distintas redes sociales, tiene unas tareas que ya están designadas, entonces, hacer el arte, editarlo. Entonces dijimos, bueno, cojamos esa estructura, tomémosla y
veamos cómo la podemos añadir a un template. De esta forma, cuando André llegue un nuevo invitado, no tiene que volver a llenar la página, toda esta parte de la descripción, de los captions, sino que simplemente con un clic ya le carga la estructura. Y de hecho, algo que trabajamos después fue que André ya tenía una lista de pendientes que trabaja con su community, y lo que podemos hacer es asignarle ciertos pendientes siempre a la community, de tal forma que cuando se cree el template, automáticamente le llega una notificación a la community que ya sabe qué tarea nueva tiene por hacer. Entonces, Imaginen, ahí te atajo, porque imaginen que ustedes entonces tienen que llevar el control de las tareas que tienen con su equipo y tienen asignadas, digamos, al visual, al developer, como que estas son tus tareas de siempre para este proyecto, entonces eso ya lo puedes automatizar y lo puedes notificar porque también te llegan notificaciones de Slack, entonces, y de correos con las nuevas actualizaciones de Notion. así es. Ya luego venimos a la parte de las que más nos emocionó, y nos emocionó porque sabíamos que le iba a ayudar a André a ahorrar mucho tiempo. Entonces, en una de estas primeras reuniones que dijimos, bueno, André, ¿cómo es el flujo cuando tienes un nuevo invitado? Entonces André nos dijo, no, tenemos este formulario en Google Forms, y luego me llega la información a un Google Sheets, y luego yo la copio y la pego en la base de datos de Notion. Y ahí fue cuando dijimos, no, André, tranquila, no tienes que pasar nada de información. Hagamos que apenas tu invitado llene el formulario, toda esa información se actualice en tu gestor de episodios, pues, que acabamos de crear. Entonces, Pau, si quieres mostrar ahí la siguiente, tenemos algunos screenshots de cómo funcionaba ese formulario originalmente. Entonces ahí estará pues el formulario que veía el invitado, y a la derecha pues ya era como las respuestas que André podía ver, y de ahí que las copiaba y las pegaba, o con la hoja de Google Sheets. Eh, Imaginen lo que tardaba yo pasando de una cosa a la otra. Totalmente. Y entonces ahí nosotros fuimos bueno, en este punto, un disclaimer es que Notion no había anunciado todavía su función de formularios, si no claramente hubiésemos usado esa, pero nosotros trabajamos con una herramienta que nos gusta mucho porque es, o sea, la experiencia para quien llena el formulario es mejor, visualmente es muy agradable y es gratis. Entonces, nosotros le propusimos a André trabajar con una herramienta que se llama Tally. ¿Y qué queríamos hacer con Tali? Uno, pues incluir el branding del podcast de André, pero más que nada, que apenas la persona terminara de enviar los datos en Tali, eso llegara a la base de datos de Notion y no tuviéramos que tener este tiempo de reproceso, de cargar las variables. Entonces, ¿qué hicimos? Las mismas propiedades que ustedes ven en este formulario, nombre, apellido, país de origen, país de residencia, son las mismas propiedades que le ayudamos a perfeccionar en el UI en la base de datos. Entonces, simplemente con enviar, y esta es una reunión de cuando se lo mostramos a André por primera vez, y fue como, bueno, André, puedes decir cómo te pareció cuando lo viste por Sí, primera yo vez. dije, esto es magia, porque ya no tenía que llenar todo a mano y estar pasando las cosas, sino que yo le envío el enlace al invitado en el correo electrónico, que ojo, ahora con Notion, Gmail y calendario se va a poder hacer, pero yo solamente le envío el link a la persona invitada, llena el formulario y automáticamente se me crea la página en mi espacio de Notion, donde está toda la información que luego yo lo que voy a tener es que asignarle el número del episodio y ya con eso me ahorré como una hora de trabajo en traspasar cosas. 100%. Ya para terminar, la última mejora en la que trabajamos es todo el tema de navegación y botones. Para nosotros es muy importante que, bueno, ya tenemos la base de datos, ya tenemos el link al formulario. Ahora toca pensar cómo mostramos esto para que, pues, André, que es la que lo va a estar usando todos los días, sea muy sencillo, porque creemos que esa es como nuestra filosofía. Entre más sencillo, es más probable que uno continúe utilizando el sistema. Y pasa mucho en el mundo de Notion que las plantillas son muy útiles. A veces logramos ver unas plantillas que son como muy complicadas y decimos, uy, no, ¿cómo voy a lograr hacer esto? Pero entonces, el gran secreto para ustedes, y que nunca se preocupen, es que Notion se le puede sacar el provecho desde que es una hoja en blanco. Las plantillas son geniales como punto de referencia, pero nunca se angustien porque su Notion no se ve como X o Y forma. Eh, André empezó a sacarle el provecho de una forma, y luego cuando nos conoció pues pudo mejorarle ciertas cosas, pero de por sí ella ya le estaba sacando pues el valor a Notion sin tener un sistema complicado, sin haberle conectado las automatizaciones. Entonces aquí vamos a ver un poco de cómo mejoramos la navegación. eh, Le creamos un botón para que ella pudiera crear estos episodios de forma manual con la plantilla que le creamos automáticamente. Y acá el tema de las vistas era muy importante. Entonces,
cuando alguien llena el formulario, pues la información llega, se crea un nuevo registro, pero hay información que a André todavía le toca llenar. Entonces, el tipo de episodio, pues lo llena André, el nombre del invitado, la fecha de publicación, digamos que esto no está en el formulario, entonces le toca a André llenarlo a mano y le pusimos esta vista que se llama pendientes por completar para que cada vez que alguien hiciera un invitado a algún envío, ahí le queda listo a André en pendientes por completar y tan pronto ya completa la información, ¡fum!, se le desaparece. Entonces, súper sencillo para ella porque no tiene toda la lista de todos los episodios, sino es, bueno, ¿cuál mes me hace falta por completar? Eh, También tiene el link, como pueden ver ahí debajo donde dice UX Friends, ese es el link al formulario. Entonces, André lo puede compartir de forma sencilla con sus invitados en Tally. Y bueno, ahí ya depende de la creatividad de cómo empiece Andrea a poder ver esta información, si lo quiere ver por episodios, por temporadas, por países de donde vienen los hosts. Digamos que una vez que la información ya está en las bases de datos, depende de su creatividad, cómo la quieran mostrar. Entonces, para poder mejorar la navegación, que usamos botones que tienen acciones automatizadas, usamos links de acceso a aplicaciones externas, entonces el link al formulario y las vistas personalizadas, es decir, que de toda una base de datos ustedes empiecen a elegir qué quiero ver. Entonces, por temporada, todos los episodios y episodios pendientes por completar. Y adicionalmente, una práctica que nosotros tenemos es ese textico abajo que dice centro de control. Ahí es donde nosotros almacenamos las bases de datos del sistema para que ustedes no tengan sus bases de datos como regadas por todo el espacio de trabajo, sino que ustedes tengan todo en un mismo lugar. Em, entonces, bueno, estas fueron las mejoras que hicimos trabajando con Andre y pues nada, estamos muy emocionados también de que lo siga usando y que nos siga diciendo como cuáles son posibles cosas que se le empiezan a ocurrir y creo que así es como funciona Notion, ¿no? Como que uno ya empieza a ver que se conecta con otra herramienta y de repente me surge la idea de cómo mejorarlo. Cuando nosotros somos como los mismos usuarios de nuestro sistema, creo que es muy fácil, no sé, si Andre ve que necesita un nuevo botón, pues es fácil construirlo y ya, sin necesidad de afectar mucho el sistema, sin desarrollador, como que simplemente eso es lo que Notion permite, ¿no? Como que empiezo a construir con mis Legos y puedo iterarlo muy rápido. Y además no dejen por fuera que también tiene ella ahí integrada, entonces tiene como un asistente que tú le escribes un prompt y le dices como qué es lo que quieres hacer y te da un summary. Digamos que ustedes quieren organizar una entrevista a un usuario de X cosa, tú le escribes un prompt tal como lo haces con GPT y él te va a crear una estructura y una página con todas esas cosas. Y si tú estás de acuerdo, ok, le das check y te la va a aplicar y te la va a copiar en tu espacio de trabajo. Pero yo creo que es mejor que les mostremos cómo está mi Notion ahora. Eso, me encantaría verlo en acción. Sí, vamos a mostrar. Este es la de Notion. En realidad tengo muchas páginas. Esta es específicamente la que tengo del podcast y esta es la que crearon los chicos. Entonces, este es el botón de que le estaba hablando Mateo, de que yo envío este enlace, por ejemplo, yo le doy acá y dice crear episodio manual. Como esto no lo voy a modificar, le doy listo, pero esta misma es lo que yo les envío. Entonces, una vez, este va a ser un episodio que va a salir la próxima semana y fue el primero que probé con esta plantilla. Le envié a la entrevistada esto, entonces me llenó con el tally, cuándo se va a poner. Yo lo único que llené en este caso fue el episodio que va a ser online y cuándo va a salir, pero de resto, desde la foto, las redes sociales, todo lo llenó esta persona y yo lo que hice ya, obviamente sí, yo hago un guión que también me ayudo con ella y lo dejo aquí, que es el que tengo de documento. Pero estas tareas que son las que yo siempre iba a estar repitiendo, como las tareas como edición del video, post de lanzamiento, insertar el video una vez que ya esté publicado en YouTube y la descripción del episodio, que ojo, la descripción del episodio también la hago cuando se sube el episodio, la hago con un plugin de GPT que me hace todas las transcripciones y eso mismo lo pego aquí en Notion. Así que todo está automatizado y si ven como los captions ahí en desplegables para no tener que ver tanta información, sino como que, bueno, cuáles son los de YouTube, LinkedIn, Instagram, si hay un sorteo. Entonces, toda esta información ya me queda acá sin ningún problema. Y lo mismo, por ejemplo, si yo quiero crear una nueva página, si la quiero dar desde cero, por ejemplo, había creado una aquí con Mateo, como Me Talk de Notion, con toda la información de lo que iba a hacer y la descripción, que luego de lo que vamos a subir aquí, esto se va a llenar. Entonces, esto es como yo actualmente estoy utilizando mi espacio, pero para eso, miren,
ahí tengo un montón de cosas, de plantillas de entrevistas para usuarios, que si yo le digo aquí a la AI de Notion también, déjeme poner esto por acá, si yo le pido que quiero crear, resumir una página, traducir algo, una lluvia de ideas, digamos que quiero una lluvia de ideas para el podcast sobre Notion. Le doy aquí, entonces esta AI me va a interactuar y se supone que me va a dar como, a ver qué digo, post de Notion, LinkedIn, miren todo lo va a estar creándolo. A medida que lo vaya creando, luego es que le voy a poder decir sí, me gusta, no me gusta. Le puedo dar insertar, reintentar, si no me gusta lo que me dijo, le puedo dar copiar. Si le doy a copiar, se copia en portapapeles. Digamos que lo quiero insertar. Todo lo miren, todo lo que le di, me lo insertó en el episodio de Notion. Lo insertó en esta página. Así que son ciertos detalles que lo que tienen que ir es probando. Por ejemplo, a ver qué otras cosas tengo acá. Tengo hasta una página de user persona. Imaginen que ya esto, nombre, edad, profesión, ya no lo voy a tener que llenar a mano, sino que lo puedo automatizar directamente con las bases de datos. Entonces, es bastante útil. Me encanta que les haya mostrado eso y me gustaría saber qué dudas y preguntas tienen que podamos ayudarlos a ver cómo lo pueden implementar en sus proyectos. Pero antes, les eh, ahí luego les vamos a mostrar un código QR para que ustedes puedan escanear y tener otros recursos, pero mientras, ¿qué preguntas, dudas tienen? Pueden escribirla en el chat, pueden abrir sus micrófonos, como ustedes prefieran. Ajá, aquí preguntan que si sirve para gestionar card sorting. En ese caso del card sorting, yo creo que igual te va. Para la bajada de la información, sí, pero para realizar el card sorting, ahí tendríamos que ver, Mateo, podemos hacer una fase como de que, así como hicimos la del formulario, se puede hacer un card sorting, digamos que 5 secciones, diferentes tarjetas, tú puedes compartir un enlace a las personas y jugar con eso. Se podría construir una base de datos donde cada record es, puede ser como el prompt de la tarjeta y lo que hacemos es visualizarlas en forma de galería y ahí ya ponerles, le podemos poner un botón de, pues, para que se puedan seleccionar y luego compartirles para el usuario. Entonces, ya que el usuario, no sé, tenga el template y lo seleccione y vaya organizando las tarjetas según X o Y variables. Nosotros partimos de la idea de que todo se puede en Notion. A veces como que toca ver si es el mejor caso de uso y si me va a tomar mucho tiempo implementarlo, pero desde que sea información, desde que sea organizar la información y visualizarla, sí que se puede. Preguntan, ¿esto se puede hacer con la versión gratis? Yo tengo la versión paga. Sí, Sí, podría, perdón. Sí, básicamente, si ustedes tienen una cuenta de Notion y la usan de manera personal, pueden tener bloques infinitos. Entonces, si ya quieren meter a otro miembro del espacio de trabajo, ya tendrían que pagar una silla más. Eso por un lado. Y la parte de Notion AI, de manera gratis, pueden tener 20 respuestas de Notion AI. Y la herramienta que les comentamos de Tally también es gratuita y la pueden conectar de manera gratuita. Entonces, casi que todo, menos tantas respuestas de inteligencia artificial de Notion, pueden hacer todo lo que les mostramos hoy. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué tan complejo es crear estas bases de datos? Si quieres, nos puedes mostrar, Mateo. sí, podemos crear una Una en vivo. sencillita para que se den una idea. Ya mismo les comparto pantalla y la creo. Me confirman si ahí están viendo mi Notion. Sí. Súper. Listo. Entonces voy a crear acá una tarea en blanco. Este es el gestor de tareas donde nosotros anotamos las tareas que tenemos pendientes para cada uno de los días. Como pueden ver también propiedades, pero acá vamos a poner crear una base de datos como tarea. Listo, el encargado soy yo. Y bueno, creémosla acá. Entonces, cuando yo entro a esta tarea, lo que tengo es como un lienzo en blanco donde puedo crear muchas cosas.
Notion funciona a partir de bloques y ustedes tienen más de 60 tipos de bloques que pueden agregar a una página, entre los cuales está pues un título, entonces ahí crea un título, una tabla incluso, que es muy fácil confundir una tabla con una base de datos, pero una tabla simplemente se las inserta acá y es como para que ustedes pues metan la información en casillas. Pero la base de datos también es un bloque. Entonces les voy a enseñar acá cómo se crea una base de datos. Y para este, entonces le voy a poner acá database y me pregunta si la quiero crear full page o si la quiero crear inline. La única diferencia es que si la creo full page, me la crea como una página más. Si la creo inline, de una vez me da la base de datos acá. Entonces acá le voy a poner una base de datos y puede ser que esta base de datos, el objetivo sea escribir la información de las personas que vinieron a este evento. Entonces acá les voy a poner pues el nombre, puede ser el correo. Entonces acá yo edito la propiedad y acá me trae este menú donde yo elijo pues cada una de las propiedades, qué tipo de información es. Miren todos los tipos de información que yo puedo poner en una base de datos. Entonces, en este caso, como quiero saber el correo, voy a seleccionar este y le voy a cambiar el nombre a correo. Solo con estas dos propiedades ya tengo pues mi primera base de datos. Entonces puedo poner acá Andrea, Paula. Puedo empezar a anotar la información pues con sus correos. Y vi otro comentario en las preguntas y es cómo puedo empezar yo a relacionar las propiedades de una base de datos con otra base de datos. Creo que eso es quizá como las cosas que más confunde cuando estamos utilizando bases de datos y es el tema de relaciones. Entonces, acá voy a agregar pues, algunos nombres para no confundirme. Pues tenemos esta nueva base de datos que, como les enseñamos, todo tiene que estar bien marcado. Entonces acá le va a cambiar el nombre a asistentes Meetup. ¿Listo? Y voy a crear otra base de datos para mostrarles a ustedes cómo funciona el tema de las relaciones. Entonces, mismo proceso. Base de datos, inline, y esta la vamos a llamar empresas. Entonces, digamos que yo quiero saber en qué empresas trabaja la gente que está acá en el Meetup, ¿no? Entonces, empresas. Y acá voy a poner un par de ejemplos como Google, Notion, Globant. ¿Listo? Voy a borrar esta y de forma muy sencilla les voy a mostrar cómo se puede relacionar una base de datos con la otra. Entonces, yo acá creo una nueva propiedad que se llama relación y acá me pregunta, pues, con qué base de datos lo quiero relacionar. Entonces, voy a buscar esta de empresas. Y pues una persona solo puede trabajar en una empresa, en un escenario ideal. Entonces, voy a poner acá una página, crear la relación. Y como pueden ver, ahí ya me relaciono ambas. ¿Y qué me permite esto? Pues yo quiero decir que Andrea trabaja en Globant. Simplemente le doy clic acá y ya me trae todas las opciones de la otra base de datos. Entonces esto es de forma muy sencilla, pero piensen en las relaciones como que ustedes pueden tener una base de datos de tareas, una de proyectos y empezar a hacer que estas bases de datos compartan información. Em, los pasos para crearla, simplemente abran una hoja en blanco en Notion, creen bases de datos y creen propiedades, experimenten con todas. Como dijo Andrea, hay unas de inteligencia artificial. Entonces, puede que ustedes tengan contenido de propiedades y lo que hace la propiedad de inteligencia artificial es que ustedes le puedan poner un prompt y que les ayude a analizar la información mejor. También si yo tengo tareas y tengo una persona encargada, es súper interesante porque acá entonces, si esto fuera una tarea y yo quiero que Paula tenga cargo, entonces la puedo mencionar y esto hace que le llegue una notificación. Entonces, empiecen a ver las bases de datos no como algo súper complejo, sino simplemente es un bloque que ustedes pueden así crear de a poquitos y ya después van agregando las mejoras de las que les hablamos hoy, ¿no? Entonces, agregarle un icono a la base de datos, agregarle acá iconos para yo saber que estos son usuarios, entonces puedo seleccionar acá, irme a editar el icono y seleccionar un icono de personas. Y con eso ya me queda así. Y si son empresas, entonces también, como que esos son los pequeños detalles que, digamos, ustedes pueden ver que ya como le incluimos un icono, acá me trae ese mismo icono. Y si yo le creo acá un icono como de company o persona,
acá ya me vuelve a traer esos iconos y yo puedo personalizarlos. De hecho, podría poner el logo de Google, el logo de Notion y el logo de Globant y eso hace que la base de datos sea mucho más amigable. Eh, y de nuevo, la visualización, la forma en la que ustedes pueden empezar a jugar con estos datos es súper importante. Y Notion les deja a ustedes esta misma información, mostrarla como una galería, como un diagrama. Entonces ahí, como les decíamos, como que ya depende de la creatividad que tengan. Si lo quiero convertir en un gráfico. eh, bueno, sí, acá ya depende de cómo yo empiece a jugar con las variables del gráfico. Con qué Mati, quiero ¿sabes mostrar. también que podríamos mostrar? Por, porque sé que somos aquí amantes del UI y el UX, podríamos crear un botón para que fácilmente se cree un record ahí en asistentes de Meetup, por ejemplo. Que también la creación de botones es muy sencilla y una vez la dominen pueden empezar a jugar y crear diferentes automatizaciones dentro de Notion, que es como realmente el primer paso para empezar a automatizar los botones. Listo, entonces acá nuevo asistente le voy a poner el mismo icono y acá me pregunta súper sencillo, ¿qué quiero que pase cuando yo cliqueo el botón? Entonces le voy a decir que me agregue una nueva página, me va a preguntar que a cuál base de datos, entonces le voy a poner a la base de datos asistentes. Se me- Por aquí preguntan si se puede crear una Gantt para gestionar proyectos. Sí, 100%. Hay una de las visualizaciones que se llama pues línea del tiempo. Y eso funciona mucho cuando yo tengo la propiedad de fecha. Ya en un segundo les puedo mostrar cómo funciona. Acá simplemente para terminar la parte del botón, asistentes mira, y le voy a pedir que me cree pues una nueva persona y que me abra esa página, ¿no? Entonces, abrir página y la cual página, la página que acabé de crear. Listo. Ya con esto yo puedo mover este botón acá arriba. Y este fue lo que hicimos a grandes rasgos con el del episodio de Andre. Entonces, un nuevo botón para que ya pueda generar esto de forma muy rápida. Y cuando yo hago clic acá, ya me creo este nuevo asistente que puede ser, no sé, Sebastián. Mira, y por acá preguntan, una vez creada toda la base de datos y toda la información, ¿cómo se puede crear como plantilla y usarla luego? Perfecto, esa es una excelente pregunta. Entonces, digamos que en la información de la página de la persona, yo incluyo su biografía, ¿no? Entonces, la bio y quiero incluir un video de YouTube de la persona. Entonces, listo. Entonces, esto tiene que tener, todas las personas tienen que tener este texto. Y yo quiero que cada vez que yo creo una nueva persona, me incluya este espacio para la bio, el texto de prueba y el lugar para incluir el video. Entonces, yo copio esto acá y me vuelvo acá a la base de datos. Segundito que acá. mm, Listo. Entonces acá me pregunta, pues que quiero hacer un nuevo template. Nosotros a los templates siempre les ponemos el mismo icono para que una vez todos los records salgan ahí. Y acá voy a pegar esos bloques que yo quiero que siempre salgan, ¿no? Entonces el bio, texto de prueba. Ta. Y aquí en la configuración, yo le voy a dar que esta sea la plantilla que esté por predeterminado. Y listo, eso es lo único que tengo que hacer. Entonces yo puedo tener distintas plantillas para distintos tipos de asistentes, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces la próxima vez que yo creo una nueva persona acá, como pueden ver, ya me trae el icono. Y si yo abro, me trae el espacio para bio y texto de prueba. Entonces es un ejemplo muy sencillo, pero ustedes pueden hacerlo con la misma estructura de información. Y no solo para, piénsenlo también como una base de datos de reuniones. Y yo siempre tengo la forma en la que yo tomo notas en esa reunión, pues la puedo volver una plantilla para que sea mucho más fácil de repetir la información. Y en ese botón también pueden configurarle qué plantilla quieren utilizar a la hora de crear esa página. Entonces les pregunta, ¿quieres crear una página en Asistentes Mira? ¿Cómo? ¿Qué plantilla? Y ahí ya elige la que tienes predeterminada o puedes tener diferentes plantillas. Entonces así es como pueden empezar a jugar con los botones y el tipo de información que agregan dentro de cada base de datos. Exacto. Em, Teníamos entonces una pregunta acerca de Kanban, ¿cierto? Más como para Project Management.
Sí, ¿cómo podría crear una carta GAN desde Notion? Listo. Entonces, cuando yo incluyo una propiedad de fechas, em, y esta fecha empieza a tener un rango, no sé, acá ponemos como tiempo que van a estar en en el mira. Y yo voy a poner que pues estamos acá, entonces le incluyo una fecha de finalización, que sea mañana, puede ser. Y ya empiezo a tener como estos rangos de fechas, que sería como en un proyecto, los rangos de fechas que tiene cada tarea o que tiene cada proyecto. Lo que puedo hacer yo es ir acá y crear como esta vista de línea del tiempo y que me empiece a mostrar acá entonces las personas y yo empiezo como a alargar y a tenerlo en vista de mes, dependiendo cuánto duren los proyectos. Y si ustedes le dan acá full width, pueden empezar a tener más información de qué se visualiza acá, ¿no? Entonces, en propiedades, yo quiero mostrar la empresa a la que pertenece esa persona, y a tener más información. Entonces, acá empiezo para empezar a mover esto dependiendo de cuánto yo estimo que se va a demorar cada persona. Pero esto funciona mejor como en el tema de tareas y proyectos. Y una función que les da Notion es la capacidad de añadir dependencias. Entonces ustedes pueden generar esta dependencia que hasta que esta tarea no pase, no desbloqueo la siguiente. Y bueno, acá me dice que cómo quiero configurar las dependencias. Em, pero acá lo pueden ver mejor en un ejemplo de... em, Sabemos que se escucha y se ve un poquito complicado. Además, Nucho tienen una curva de aprendizaje un poquito al principio cuesta, pero una vez que tú le agarras el hilo, o sea, puedes crear de todo. Desde la lista del supermercado hasta un sitio web con toda la información de lo que hiciste en tu viaje. O llevar todo el proceso de una empresa allí. O sea, hay un montón de posibilidades, no solamente las utilizan las personas que son de diseño. Conozco personas que son, no sé, abogados y lo están utilizando para documentar casos. Entonces, hay un mundo de posibilidades. sí, total. Acá les mostramos un ejemplo pues de dashboard para uno de los clientes con los que estamos trabajando. Entonces ustedes pueden tener tanto la gestión de tareas y acá se ve mucho más claro cuando es en línea del tiempo, porque pueden empezar a ver, no sé, primera versión en Figma, pasar el diseño, empezar a mover las tareas, y tenerlas agrupadas por proyecto. Entonces depende mucho de ustedes qué tanto quieran visualizar, pero al final lo más importante que se tienen que llevar es que ustedes pueden llevar toda la información desde tareas, proyectos, reuniones, hasta inventarios si manejan productos físicos, métricas del cliente, su gestor de clientes, todo desde un mismo lugar y que como lo mencionaba André, cuando yo a esto le conecto inteligencia artificial y puedo hacer preguntas sobre el negocio, pues se vuelve mucho más fácil encontrar la información y no depender de, no, es que está en este carpeta de Drive, que tiene Pepito. Entonces, la idea es que ustedes puedan empezar a centralizar toda la información de sus proyectos personales, de sus hábitos, todo en un mismo lugar. Por aquí preguntan, una vez guardado el template, ¿se puede modificar si agregas categorías nuevas? Eso te lo puedo responder. Yo siempre modifico mis templates. Claro, si ya alguien lo copió, ya se va a quedar con esa versión, pero yo puedo hacer actualizaciones y la URL sigue siendo la misma. Ahí, listo. Mateo, estás muteado. Listo. No, entonces, básicamente, hoy lo que vimos y con los aprendizajes que queremos que ustedes se lleven a la hora de usar Notion y de llevarlo de 0 a 100 es, primero, poder empezar sencillo, voy a empezar con esta y es, como vieron, André empezó a tener su base de datos muy sencilla y cada vez fue metiéndole más complejidad, el tema de botones, el tema de las plantillas. Entonces, también hay algo muy bonito de la comunidad de Notion y es que está creciendo mucho en Latinoamérica y hay diferentes comunidades de Notion en los diferentes países, hay en Chile, hay en Colombia, hay en Argentina. Entonces, si ustedes pueden también pedir feedback de eso que están construyendo en Notion en este momento, y que les puedan dar ideas de, mira, podrías mejorar esto, podrías automatizarlo de cierta forma. Siempre la comunidad de Notion está muy activa
para ese tipo de feedback. También estamos nosotros, está Andre. Entonces, la invitación es, primero empiecen sencillo, no se sientan intimidados un poco con la hoja en blanco, piensen como que de ahí se empieza y ya después va a ser más compleja, va a verse como quieren que se vea. Y por el otro lado, siempre sean muy curiosos con Notion. Notion siempre trata de especificar todas las cosas con texto. Entonces, si ustedes quieren agregar un nuevo bloque y no saben de qué trata el bloque, Notion tiene un pequeño texto que explica de qué trata ese bloque. Entonces, lean mucho dentro de la interfaz de Notion y sean muy curiosos también en qué otras herramientas pueden conectar. Entonces, en este caso fue un formulario, pero en otro caso puede ser cómo conectar Google Docs, cómo conectar Google Drive. Entonces también en la parte de Notion, en integraciones, si ustedes buscan Notion e integraciones, van a poder ver todas las aplicaciones que se podrían conectar. Entonces ahí un poco dejen volar la imaginación en qué otras herramientas ustedes utilizan y cómo las podrían conectar con Notion. Bueno, como les contaba André, llegamos hace poquito de la conferencia que hubo, la primera conferencia de Notion que hubo en San Francisco. Por aquí estamos. Y pues lanzaron varias funcionalidades que hoy quisiéramos probar con ustedes, la de formularios, pero para hacer como un resumen de lo que salió nuevo, son formularios dentro de Notion, mejoraron la parte de UI y el layout que tienen las páginas, agregaron más automatizaciones como activar, enviar correos si pasa algo con alguna de las páginas. Por ejemplo, si una tarea está completada, enviar correo a la persona indicada. También abrieron para los que ahorita han hecho plantillas de Notion y están un poco más en el tema de Notion. Notion ahora tiene un marketplace en donde ustedes van a poder vender sus plantillas con una pasarela de pago dentro de Notion y solamente quita como el 6% si no estoy mal. Entonces también si quieren tomar Notion como un negocio y crear sus propias plantillas para solucionar diferentes problemas, ya sea creadores de contenido o sus propios problemas que se han resuelto pero los quieren compartir con el mundo, lo pueden hacer ahí en el marketplace de Notion. Y también agregaron Notion Mail, que ahorita hay como una lista de espera para poder tenerlo, pero ya lo hemos probado y está bien interesante. También lo conectan con Notion AI. Entonces, esas son las funcionalidades que salieron la semana pasada, pero hoy quisiéramos probar con ustedes los formularios de Notion. Queremos que llenen una encuesta de qué tal les pareció el evento y esta información llegará directamente a nuestro Notion. Entonces, una vez llenen el formulario, les va a llegar a ustedes el paso a paso de cómo hicimos nosotros esa plantilla, cómo la mejoramos. Entonces, adelante ahí el QR para que lo vayan llenando y vamos a ver el poder de de los formularios de Notion. Igual les dejamos en el chat el enlace por si prefieren llenarlo desde el computador. Porque Tan una vez pronto que ustedes completen. califiquen, ahí les va a llegar la plantilla que les dejó Mateo. Sí, les acabé de agregar otro recurso para las personas que nunca han usado Notion. Tenemos un curso de aprender lo básico en 30 minutos, que todo el curso está construido en Notion. Entonces, tan pronto ustedes completen esta encuesta, les va a mandar una página de confirmación donde encuentran la guía para conectar formularios y también el curso básico, donde ustedes pueden aprender eh, qué es lo que necesitan para empezar. Nada de cursos largos, lo compactamos a que fueran 30 minutos y ya con eso pueden entender mejor y se sienten perdidos porque sabemos que Notion abarca tanto que a veces puede ser un poco intimidante, pero no, ahí les dejamos lo que nosotros consideramos que es lo más importante para que ustedes puedan empezar y que son todas las funcionalidades gratis. Entonces, que puedan empezar por ahí y progresivamente pues ir construyendo sistemas más avanzados. Aquí hay una pregunta. ¿Qué medio de pago utiliza Notion Marketplace? Sí, ahí tengo entendido que lo conectaron con Stripe para hacer los pagos. em, pero como salió la semana pasada, aún no lo hemos terminado de configurar nosotros. Igual lo que ellos buscan resolver es como que el tema de los pagos, que los lugares principales donde se vendían sus plantillas era Gumroad y era Etsy, que tenían plataformas de pago propias y te tomaban altas comisiones. Entonces, bien sea que lo hayan integrado con Stripe, que creo que fue el que utilizaron, o con un proveedor de pagos propio, pues la idea es que ustedes puedan tener como menos comisión en el tema de los pagos.
Sí, de hecho creo que Stripe no tiene Stripe Colombia, o sea, no hay Stripe Colombia, pero cuando mostraron el marketplace, Colombia y varios países de Latinoamérica hacen parte de esta pasarela de pagos. Entonces, Ahí les quería complementar, porque me pasaba lo mismo. Yo siempre les dejo plantillas gratuitas de Notion y las dejaba en Buy Me a Coffee, pero ahora con esto las puedo dejar en Marketplace. Y si es con Stripe, para los que están en Chile, Stripe se puede configurar en Chile, porque ya acepta cuentas bancarias de diferentes bancos, por ejemplo, Banco de Chile. Así que ahí tienen un dato para que generen extra. buenísimo. Sí, por ahí la persona que al inicio dio una idea de hacer como creación de contenido o también de tracking de emociones, todo eso lo pueden hacer una plantilla y venderlo en el marketplace. So, si tienen alguna duda, pregunta más, pueden dejárnoslas por acá porque igual estamos casi llegando a la hora. Y de verdad, gracias Mateo, gracias Paula por todo el tiempo y la dedicación de demostrar cómo se puede automatizar y facilitar la vida. No sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta, igual los invitamos a que pueden escribir directo a Notion Colombia, pueden escribirme a mí directo en mi Instagram, a UX Friends, y si tienen dudas, preguntas, se las vamos a ir respondiendo.